Para que este, este canal, en condiciones que ya ahí tengo varios canales en donde ofrezco o comparto, mejor dicho, por ejemplo, el canal de Chin. eh, Tengo también una página web de Chin, www.ichin.cl, el canal de Chin y Chin André. Eh, Hay un canal también del movimiento de fe crístico. Hay un canal que se llama, en fin, hay varios canales. También tengo un canal de YouTube de mis experiencias antes de el camino espiritual, antes del año 90, en base a un libro que se hizo Ecos de otra vida y la tesis de la Revolución desarmada. Ese es un canal de YouTube que está bajo mi nombre, ricardo.a.urrutia.b corta o bu punto. Ese canal también está a disposición con otro tipo de materiales. Tengo páginas web mías, tengo mi blog personal www.soyandariego.wordpress, tengo mi muro de Facebook, en fin, hay varios medios por los cuales yo voy comunicando y compartiendo. ¿Había necesidad de otro canal? Yo consideré que sí. ¿En qué sentido? Que hay muchos temas que me gustaría abordar desde la responsabilidad personal. Es decir, yo respeto mucho el movimiento de fe crístico porque son un conjunto de personas que yo no dirijo, es decir, yo no estoy a cargo de ese canal ni eso, hay otras personas, yo participo, yo soy parte, yo soy fundador de aquello, pero la administración no está bajo mi responsabilidad. Participo, escribo, estoy presente, pero la responsabilidad es colectiva. El I Ching está dedicado a la enseñanza del I Ching, no a otros temas, y todo lo relacionado con el I Ching. Pero me gustaría tener una vía directa para conversar, para que también ustedes me hicieran llegar preguntas, inquietudes y poder abarcar temas libremente de este camino espiritual. Yo quiero fijar primero algunos principios. Principio 1. Creo que el ser humano es un ser completo en la medida que es un ser asumido en su mente, asumido en sus emociones y asumido en su espiritualidad. Y no creo que ninguno de estos elementos sea contradictorio, sino que son complementarios. El concepto de persona, a diferencia del concepto del individuo, es que la persona es un ser comprometido con A, conocerse a sí mismo, B, administrarse o gobernarse a sí mismo y C, amarse a sí mismo. Y este sí mismo no es ego, a diferencia del individualista que todo lo rehace al yo, al mí, al mío y al ego. La persona se considera persona en tanto se conoce como tal y se asume como tal en su oscuridad y en su luz, en su inteligencia, en su don y en su capacidad, y se ve en el contexto del tiempo, del espacio, del mundo, de la sociedad y de los otros. Es decir, el individualista no le importa si hace algo que tenga mal efecto sobre otros.
Le importa solamente su propio beneficio. La persona mide el efecto en otros. La persona se siente integrada a un contexto de otros o global o colectivo. Por lo tanto, lo que sucede en el mundo no le es indiferente. La pobreza no le es indiferente. El que se esté avasallando con las Amazonas no le es indiferente. Hay una visión de mundo, una visión que incluso tiene que ver con herencia, es decir, mi vida pasa y qué herencia dejo para que este sea un mundo mejor. Eso es una persona. El individuo, como sujeto, no piensa en esas cosas, no le interesan esas cosas. El individualista, incluso cuando piensa socialmente, piensa con egoísmo. Por ejemplo, Dios es desde que yo lo entendí, antes no existía. El verdadero Dios es el que yo entiendo, lo que tú entiendes no puede ser. El individualista es esencialmente sectario. El individuo, cuando piensa en colectivo, piensa desde su propio interés. Niega el cambio climático, la crisis climática o los cambios del planeta, o etcétera, porque no está en su interés. O porque le da miedo pensar en que el mundo está inestable, o no sabría qué hacer si, o sus proyectos personales se verían alterados si acepta que tal o cual cosa es una realidad. La persona no teme a la realidad. Si es guerra, es guerra. Y eso es dolor, es muerte, es división. Y yo tengo que tomar una postura con respecto a eso. No hay guerra justa, no hay guerra buena. Ahí es donde las personas se hacen. Yo creo en las personas. Creo en las personas que luchan por ser personas. Y hay otra diferencia sustancial, segundo principio. La vida y la existencia no son lo mismo. Un individuo existe, no necesariamente vive. Una persona vive, porque vive, porque quiere entender quién es, por qué está aquí, de dónde viene, para dónde va, por qué tiene estos dones, capacidades o talento y por qué no tiene otro, por qué nació en esta familia, hacia dónde puede ir, cuál es su piso, cuál es su techo, hasta dónde llega, cómo se relaciona con los demás. Esa persona que se integra e es integral, que se pone el tema espiritual, que se pone el tema de armonizar su ser con su espiritualidad, esas son personas, ¿verdad?, que viven. Viven su tiempo, viven su mundo, viven sus problemas, viven su realidad, viven el bien, viven el mal, disciernen, capacidad, optan, viven. Y vivir es complicado, porque significa compromiso, significa opción, significa responsabilidad, significa tomar decisiones. El individuo, ¿verdad?, no se ve obligado. Podría decir que el individuo vive más like, es un ser más frívolo, porque como piensa solamente en sí mismo y no tiene visión macro, entonces ese individuo existe. Existe en su cotidianidad, él come, tiene plata, tiene su casita, se siente bien, etc. Él existe. El resto existe en la medida que le interesa. Si no le interesa, no existe. Y lo que es realidad y le golpea, lo niega. Y lo que se invente que le interesa, lo sube como real. Esa persona existe. Persona no individuo. Vivir no existir. Esas son diferencias. Ahora bien, en ese contexto, si la persona que vive está en realidades espirituales y en un mundo que tiene elementos, religión, política, sociedad, economía, etc., ¿cómo hago yo para que ese torbellino de cosas externas que llamamos el mundo, no el planeta, sino que el sistema del mundo,
el dinero, el trabajo, etcétera, lo social, la política, la cultura, el sistema del mundo, el mundo, no el planeta, el sistema del mundo. ¿Cómo yo me relaciono? Porque yo trabajo, tomo el metro, me paso 8 horas en la calle, etcétera. ¿Cómo relaciono aquello que es cansador, que es agotador, con un complemento en mi persona que además me tengo que ocupar de armonizar mi emocionalidad y tener vida espiritual? Y esa es una eterna pregunta que hacen muchas personas que están por integrarse como personas. Y ahí viene un elemento que es muy importante. Y es que no tú tienes que inventar dioses o esperar que las divinidades o la divinidad descienda hasta tu individualidad o ser, sino que tú te tienes que postular a llegar lo más alto de tus capacidades humanas. Y eso pasa por una clave: concebirse como ser espiritual y luego ser carnal. Primero soy espíritu, luego soy materia. Primero soy espiritual, luego soy carnal. Primero soy espiritual, luego soy material. Si yo invierto la idea, primero soy material y veo cómo lo espiritual cuaja. Primero soy mundano, pero quiero ver a qué me sirve la religión, etc. Estoy colocando prácticamente la situación al revés, en donde todo lo inasible, espiritual, superior o la fe se tendría que acomodar a tu realidad particular, mundana, material y carnal, ¿verdad? De aquí y ahora. Si tú haces ese ejercicio en donde yo soy el centro y todo el cosmos se me tiene que acomodar a mí, es obvio de que toda la construcción que tú haces de tu fe, de tu religión, etc., es tremendamente sectaria, miope, estrecha, incluso violenta, porque el desarmar ese mundo individual significa destrozarte a ti. Si mi visión como persona es que en lo macro existe independientemente que yo crea o no crea, es decir, yo puedo no creer que existe Júpiter, pero en Júpiter están pasando cosas. Yo puedo creer que no existe el Sol, pero el Sol aparece todos los días. Es decir, la persona acepta que hay cosas que no ve, que a lo mejor no entiende, que a lo mejor no sabe, pero existen. Y no porque yo no las vea ni sepa, dejarán de existir. Es decir, tiene una visión macro en donde no es que el cosmos, el universo, la naturaleza se ciñen a mí. No, ellas existen independientemente de mí. Este planeta existe independientemente de mí. Yo, persona, tengo que aportar al mundo en que vivo en la medida que yo, persona, desarrollo el máximo de mis capacidades humanas y espirituales. Ese es mi pequeño aporte. Es decir, no es Dios el que tiene que venir a mí, soy yo el que tiene que ir hacia Dios. Soy yo el que tiene que aceptar el cosmos. Soy yo el que tiene que entender las leyes de la naturaleza para adaptarme a ella y armonizarme con ella y no violentarla. Soy yo el que hago el esfuerzo. Ese camino de ir yo en virtud de la divinidad, la sabiduría, las virtudes, la superioridad, ese camino se llama y es camino espiritual. Porque se hace con la mente, sí, con las emociones, sí, con el cuerpo que entra en oración, meditación, camina, se retira, sí, se contacta con la naturaleza, sí, pero hay un elemento interno desconocido en el sentido de que no es tan fácil ubicarlo, que es el espíritu. Y el espíritu requiere de un elemento sustancial que se llama fe. Pero la fe no es
La fe en la fe en la Iglesia Católica, la fe en mi equipo de fútbol, la fe en mi trabajo, la fe en mi hijo. No, hablamos de esa fuerza interior espiritual que me permite sensibilizarme de frente a realidades que no veo, pero que puedo sentir y que puedo llegar a entender si estoy en un estado espiritual. Eso es una persona. Y una persona que pone la prioridad de primero espiritual y luego todo el resto, y no soy yo el que tiene que pretender que los dioses cuajen conmigo, sino que soy yo el que tengo que subir para entenderlo. Los antiguos del I Ching le llamaban el camino medio. Subir del hombre común hacia el camino de la altura máxima del hombre común para de ahí observar las leyes del cielo y las leyes de la tierra. Es lo que en el I Ching se habla como hombre logrado u hombre superior. Es la misma elevación que de alguna manera nos plantea el Buda de llegar a la buidad. Es la misma visión que nos plantea el Cristo cuando nos dice que tenemos que ser hijos de Dios y le dice al joven rico que tiene que renunciar a todo lo material para seguir lo espiritual. Y la gran enseñanza del Sermón del Monte son programas para la persona espiritual. Y eso no significa de que yo voy a dejar de trabajar, de tener hijos, de construir familia o de tener vida social. Pero significa colocar todo aquello bajo el discernimiento, las opciones, las claridades, las razones y las tomas de decisiones que parten de mi espiritualidad, mi coherencia de fe, de mi juego en el sentido de jugármela por la trascendencia y nada que rompa con mis estados espirituales y todo que sea coherente de acuerdo a mis principios espirituales. Eso hace que el camino espiritual no esté sesgado de lo humano. No hablamos de religión. Un principio más. No creo en los pastores y las ovejas. Las personas no tienen pastores. Las personas pueden tener en el compartir otras personas que ya han transitado camino, que ya están más ancianos en este camino y pueden prestar luces que yo no tengo, mostrarme caminos que yo no veo, hacerme aclaraciones que necesito, mostrarme metodología que me acortan el camino. Y esas personas no me están salvando, no son mis gurúes, no son el nuevo Mesías, no son mi Salvador. Son personas que comparten el camino espiritual que han tenido y es mi deber llevar lo que esas personas o esos libros o lo que sea, por cualquier medio, se me enseñan y yo lo tengo que practicar con disciplina, con constancia, con fe, con perseverancia, con metodología. Y eso entonces lo que me aportó A, B o C va a tener un asidero y una realidad en mi vida. ¿Puedo decir entonces que fulano me salvó y es mi gurú? No, tengo que decir, esa persona, ese anciano del camino espiritual me aportó con, pero si yo no lo llevaba a cabo, si yo no me disciplinaba, si yo no lo vivía, si yo no lo comprobaba, ¿de qué valía todo lo que ese señor o esa fuente me entregó? Al final, quien avanza eres tú, quien te salva eres tú, quien practica eres tú, quien se eleva o se baja eres tú. En ese sentido, no hay pastores porque no hay ovejas, hay personas y las personas no son ni somos ovejas. Mesías uno solo, el Cristo de Jesús. No hay otro. No hay otro ni ha habido otro después de él.
No existen reencarnaciones de Jesús o de Cristo. Eso no es real. Existen crísticos que se han hecho santos o sabios siguiendo la enseñanza y la herencia de Cristo. Sí, sí. Hay personas, volvemos, que han experimentado el camino espiritual profundo del Cristo o del crístico y que han llegado a grados de santidad y sabiduría muy altos. Ok, es lo que Cristo nos prometió, llegar al Padre, haciendo la voluntad del Padre. No todos lo logran, pero ese es el propósito. Eso es lo que declaró Cristo. Ok. No quiere decir entonces de que, pongamos un ejemplo conocido, el Padre Pío sea el Cristo encarnado. No, no. O un santo desconocido del bosque de Hungría. Es un crístico coherente con su fe y llegó a un grado de santidad increíble. Nadie lo conoce. Llegó igual. Bien. Por lo tanto, no podemos cometer el error de considerar que yo sin religión no tengo camino espiritual. No, no, no. Yo puedo tener camino espiritual sin religión porque la religión es un asunto de política, es un asunto del mundo y de política. El camino espiritual es una responsabilidad personal y la comunidad de personas coherentes con su fe es una comunidad de personas comprometidas personalmente con su fe, que al juntarse con otras hacen una obra de ayuda y de luz para que otros también logren su grado de persona espiritual. Y eso no es religión, eso es comunidad, eso es obra comunitaria, eso, pero requiere que cada persona esté empeñada y responsable de su propio camino. Claro, con un norte en conjunto, somos todos crísticos, ahí está el norte, allá queremos llegar, somos todos búdicos, allá queremos llegar. Es decir, tampoco esto es un caos. Pues bien, no existe entonces de que el maestro va a salvar al que lo sigue. Yo sí creo, como los antiguos y lo que enseña el I Ching, y que también se aprende en el budismo, y que también en muchas vertientes de la cristiandad se han dado, que sí, hay personas o grupos de personas que avanzan espiritualmente mucho más y enseñan a otras a que lleguen lo más alto posible. ¿Ok? Y forman cofradía, forman comunidad, hacen formas de orar o formas de meditar, los trapenses, los benedictinos, etc. Y eso es válido. Pero la responsabilidad personal es la responsabilidad personal. La vivencia personal y la coherencia personal no se suplantan. Y que tú llegues muy arriba, muy abajo en tu camino espiritual, no depende ni de la cofradía ni de la comunidad, depende solo de ti. En cambio, la religión es una estructura política asambleísta en donde el pastor, el gurú o el mesías es el que define y el resto obedece, hace, pero no existe, sigue, puede incluso llegar al fanatismo, al dogmatismo, pero en ningún caso existe una responsabilidad personal en un camino espiritual del cual la persona lucha por su coherencia de fe. Si lo hace estando dentro de una religión, esa persona tiene camino espiritual, aunque esté dentro de esa religión, pero está ahí por opción. O sea, hay santos y sabios que han llegado a alturas estando en una religión, sí, y eso hace que la religión sea la correcta, no, siempre es personal. Yo creo en la comunidad, yo creo en que las personas que están en el camino espiritual tienen que aprender juntos, tienen que formar cuerpos, tienen que formar núcleos. Pero cada uno de sus componentes, como decía Pablo, tiene que hacerse responsables de su don, de su capacidad, de pedir ayuda, y tiene que tener un empeño personal y tiene que medirse de acuerdo a su propio piso y su propio techo.
En esa comunidad yo sí creo. Y hay valores que son importantes y que en mi caso son valores que no han cambiado. Desde que yo hacía política a mis 14, 15 años hasta hoy día, mis 70 años, claro, cambió la visión, cambió el concepto, cambió el sentido, cambió el propósito, seguramente. Pero siguen siendo la libertad. Claro, yo antes la canalizaba por la libertad de los oprimidos, los explotados contra las dictaduras, etc. Hoy día, la libertad sigue siendo uno de los pilares fundamentales. Porque yo en este camino he descubierto, y cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Que la libertad nos las dio el Creador. Porque la libertad nos da inteligencia, discernimiento, razón, análisis, capacidad de informarnos, capacidad de tomar decisiones, capacidad de optar, capacidad de hacernos responsables de nosotros mismos. Esa libertad requiere compromiso, responsabilidad y sentido de justicia. Por lo tanto, la libertad es una columna vertebral del ser espiritual. ¿Qué es contrario a la libertad? La persona que... Imagínense que nosotros no tenemos capacidad de análisis, no sabemos. Miramos un pajarito y no entendemos qué es lo que vuela. No entendemos, no tenemos capacidad de discernir, no tenemos capacidad de entender, no tenemos inteligencia, no tenemos racionamiento, no tenemos sentimiento, no tenemos nada. Existimos, así, existimos. Tengo hambre, como, ya. No tendríamos libertad. La libertad del creador va acompañado de todos los elementos que el hombre usa para hacer uso de su libertad. Inteligencia, racionamiento, etc. Por eso los elementos poco inteligentes, poco razonados, intuitivos y salvajes no son síntomas de libertad. La guerra, la violencia, no son síntomas de libertad. La libertad es un punto fundamental. La justicia, porque van apegadas. Yo aprendí con los santos y sabios las 8 virtudes, que en realidad son una sola en 8 fases. La libertad es una de ellas, la verdad, la justicia, la solidaridad, la humildad, la rectitud. Por lo tanto, la persona que se basa en virtudes, en coherencia de fe, y está abierto, tú tienes algo que enseñarme, te escucho, que sabe escuchar, que no agrede, que no litiga por estos asuntos, escucha, bien, gracias, tomo lo que internamente me sirve, el resto lo guardo, no sentencio, no litigo, no enjuicio, no, yo tengo la razón, no, tú tienes la razón, es que la Biblia tiene la razón, es que si no es bíblico, no es bíblico, no, es que el Corán, y si, no. Dios no está en un libro, verdades de Dios sí pueden estar en los libros, pero ese libro puede tener verdades de Dios, revelaciones de Dios, indicaciones de Dios, leyes de Dios, pero el libro no es Dios. Por lo tanto, yo puedo tener un libro para guiarme, para orientarme, para formarme, pero el Dios que yo conozco es un creador que no tiene forma. Ahí estoy de acuerdo con los hindúes que dicen que Dios es como 100.000 soles juntos, es un gran sol, y no por eso no tiene inteligencia, tiene toda la inteligencia. Y no por eso no discierne todo. Pero este Dios es muy justo, porque cuando hace un ser inteligente, como el ser humano, ¿verdad? Que a pesar de que es casi una plaga en este mundo, no deja de ser inteligente, ¿verdad? Le entrega elementos similares a los dioses: inteligencia, discernimiento, capacidades, dones, talentos, etc. Ese creador, ¿verdad? Es un creador justo, porque dice, si este ser se tiene que convertir en divinidad, yo le tengo que dar libertad con elementos para que discierna su libertad y opte.
Pues bien, pero no solo, no solo. Nosotros, después de Cristo, hace 2000 años, los seres humanos nacemos, eso independientemente que tú nazcas en la jungla del Congo a que nazca en la iluminación de Tel Aviv. No importa. Todos ser humanos, como dice Pablo, gentiles o cristianos, al nacer el espíritu del Creador está en nosotros. Eso se llama espíritu, que no es el alma. El alma son los sentidos, lo que se conoce como psiquis. No es el cuerpo, eso es carne, eso es materia, es lo que contiene, es espíritu. Es decir, la chispa del Creador está en nosotros. El camino espiritual es el camino hacia ese Dios. Toda la información de lo que realmente somos y a dónde tenemos que ir, que se llama la voluntad del Padre, está ahí. Si yo tengo espíritu, alma, inteligencia, mente, cuerpo, capacidad de toma de decisiones, soy persona, discierno bien, mal, ¿qué necesidad tengo yo de una religión? Si soy persona y me asumo primero espiritual antes que carnal, yo entiendo la comunidad como un compartir, como un crecer juntos, como un aportarnos mutuamente, como sembrar luz al máximo posible de las personas que andan en la búsqueda. Así se entiende. A eso llamamos nosotros crístico, que no es el concepto de cristiano perteneciente a una religión cristiana. Crístico, seguir una visión, una herencia, una concepción que, viniendo de Cristo, es universal, que es muy semejante a las enseñanzas del Buda, es muy semejante a la enseñanza del I Ching, ¿verdad? Que contienen elementos de sabiduría, de virtud, de santidad, y eso es crístico. Y nuestro Dios es Cristo, no Jesús el hombre, que él pasó 33 años en este mundo. El Cristo es antes de Jesús, fue durante Jesús, Cristo en Jesús, esa es la palabra correcta, Cristo en Jesús, y siguió siendo el Cristo después de Jesús, lo que muestra Apocalipsis cuando dice que está sentado en su trono y 24 Elohim, que son sus cogobernadores, etcétera, etcétera. Hay una realidad celestial y una realidad divina que está muy, muy, muy por encima incluso de lo que nosotros sabemos. Y todo lo que podemos saber siempre es muy poco. Dicho todo aquello, quiero que hablemos de eso. Quiero que compartamos. Yo voy a compartir lo que tengo, pero quiero que conversemos. Este canal, cuyo nombre es El Gran Fundamento, y hay un... ¿Por qué se llama El Gran Fundamento? Porque es una marca registrada en INAPI de la cual yo soy presidente, y eso me da la posibilidad de tener una marca en Chile, porque si se usa en otras partes de América no puedo hacer nada, pero en Chile los únicos que podemos usar esta marca somos nosotros, en este caso los que la registramos, y yo soy el presidente, por eso y el Gran Fundamento viene de un concepto que es el concepto del Yin Yang. De ahí también nace el Tai Chi. Este concepto del Yin Yang y de la palabra Tai Chi traducida es el Gran Fundamento. Algunos se llaman el Gran Fundamento de la creación. De ahí viene la palabra entonces el Gran Fundamento. Bien, con esto dejo abierto este canal. Yo les doy las gracias por acudir a él y espero correspondencia y que nos comuniquemos para avanzar, y en todo lo que yo los pueda ayudar, aquí estoy yo, sin ninguna otra pretensión de compartir y de crecer, porque Confucio dijo una vez con uno de sus discípulos que él le enseñaba cómo llegar lo más alto posible al Tao, y un día el discípulo vuelve y le dice
Maestro, he logrado entender todo el origen de las cosas y los caminos del Tao. Y Confucio le dice, pues bien, ahora espero que tú me enseñes el camino que has aprendido. Todos estamos aquí para aprender. Nadie salva a nadie, no existen los gurúes, no existen los mesías, solo existimos seres humanos intentando llegar en conjunto, solidariamente, lo más alto que Dios y nuestra capacidad nos permita.